Era hermosa. Tan hermosa que un rey olvidó su palabra. Era joven. Tan joven que apenas entendía el precio del poder. Y fue utilizada. Por su madre, por un rey, por una corte hambrienta de sangre. Su nombre, Salomé. La historia que estás a punto de escuchar no es la que te contaron en catecismo. No es solo el relato de una danza, ni el de una cabeza en una bandeja. Es un drama político, familiar y espiritual. ¿Fue Salomé una víctima? ¿Una cómplice? ¿O ambas cosas al mismo tiempo? Quédate hasta el final, porque detrás de cada mirada, de cada gesto, se esconde el eco de una tragedia que aún resuena siglos después. Salomé, danza de sangre y silencio. No te es lícito tenerla, clamaba la voz del desierto, Marcos 6:18. El festín de los condenados. El palacio de Herodes Antipas, tetrarca de Galilea y Perea, se alzaba como un espejismo dorado en el ardiente desierto de Maqueronte. Al interior, entre columnas recubiertas de mármol y estandartes romanos, se preparaba un banquete para celebrar su cumpleaños. Todo estaba dispuesto, los vinos de Cesarea, las carnes de Jerusalén, las frutas secas traídas desde Damasco. Era un festín de poder, un reflejo de su alma dividida entre el miedo, el deseo y la soberbia. Y allí, entre los convidados, nobles, oficiales, líderes de Galilea, se encontraba Herodías, su mujer, vestida con los tejidos más finos de Tiro, pero con un corazón endurecido por el rencor. Ella no era su esposa legítima, sino la mujer de su hermano Filipo, a quien había abandonado para unirse a Herodes. Este escándalo, ampliamente conocido, había sido denunciado por una voz incorruptible y solitaria, la voz de Juan el Bautista. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano, Marcos 6:18. Juan no susurraba su reproche en los pasillos del templo ni entre amigos discretos. Él gritaba desde el desierto, a la orilla del Jordán, delante del pueblo y de los fariseos. Su voz era un filo que cortaba sin temor la carne del pecado. Y esa voz, como una piedra en el zapato del trono, incomodaba a Herodes, pero ardía como fuego en el corazón de Herodías. Herodes temía a Juan. Le reconocía como hombre justo y santo, y aunque lo había hecho encarcelar, solía escucharlo con cierto temblor. Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole, se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de mala gana, Marcos 6:20. Pero Herodías no compartía aquella dualidad. En ella, el rencor se había transformado en una sed de sangre. Pero Herodías le acechaba, y deseaba matarle, y no podía, Marcos 6:19. Salomé, flor entre espinas. En medio de este entramado de tensión política y escándalo moral, crecía Salomé, la hija de Herodías. Era joven, de rostro sereno y cuerpo como tallado en ámbar. Sus ojos, grandes como los pozos de Samaria, reflejaban más inteligencia de la que permitía mostrar. Sabía que era bella, y también sabía que su madre, Herodías, tejía hilos invisibles de poder a su alrededor. Salomé, aunque aún no era una mujer en el sentido pleno, comprendía la fragilidad de los hombres ante la belleza femenina, el arte de la danza, la voz melosa y el cuerpo en movimiento. Herodías, sin decírselo con palabras, le había enseñado que el cuerpo de una mujer podía ser arma y llave, sombra y luz. Y esa noche, el banquete sería su escenario. Hoy danzarás para el rey, le había dicho Herodías con tono suave, acariciándole el cabello. Pero no solo para él, danzarás para tu destino. Salomé bajó la mirada. Su madre no le pedía una danza, sino una ofrenda. Y ella lo entendió. De su infancia no quedan palabras escritas,
pero los silencios hablan. Creció en palacios donde las paredes tenían oídos y las sonrisas tenían filos. Desde pequeña vio cómo su madre tejía alianzas con palabras suaves y rompía la honra con cuchillos ocultos. Su niñez no fue entre juegos ni canciones, sino entre banquetes y consejos de mujeres ambiciosas. Aprendió a leer no los pergaminos, sino los gestos, la pausa de un esclavo, la sombra de un visitante, la mirada de un gobernador romano. Cuando apenas caminaba, su madre tomó una decisión que partiría su vida en dos: abandonó a su padre Filipo y se unió a su cuñado, Herodes Antipas, tetrarca de Galilea. Fue más que un escándalo familiar, fue una afrenta a la ley de Moisés. Levítico era claro: la desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. Levítico 18:16. Pero Herodías no temía a la ley. Temía al olvido. Salomé fue llevada con ella, lejos de la casa del padre al trono del padrastro. Y así aprendió lo que las mujeres de su estirpe sabían desde antaño, que el cuerpo podía ser moneda y la presencia, poder. No era aún mujer, pero ya era heredera de un juego peligroso. La danza del juicio. La noche anterior al banquete de cumpleaños de Herodes, Herodías preparó a Salomé como quien afila un cuchillo. No con furia, sino con precisión. La vistió con telas que parecían flotar, la perfumó con esencias de Arabia, y le susurró instrucciones como plegarias al oído. «Danzarás para él», dijo. «¿Y después?», preguntó Salomé. «Después, pedirás lo que quieras». Salomé no era inocente. Sabía que él lo que quieras no era suyo, sino de su madre. Pero también sabía que en ese momento, todos mirarían su cuerpo, no su voluntad. Y en ese espacio, ella podía decidir. Herodías no era madre tierna. No cantaba para dormir, ni lloraba en silencio por las fiebres infantiles. Era mujer de acero y fuego. Había amado una vez, quizás, pero eso era ceniza en la memoria. Para ella, Salomé era un proyecto, debía ser bella, debía ser inteligente y sobre todo, debía servir. En las cenas, mientras el vino corría y los embajadores llegaban con sus túnicas perfumadas, Herodías observaba cómo su hija crecía como una flor que abría cada día un pétalo más. La belleza de Salomé era evidente, pero lo que realmente la complacía era su silencio atento. La joven escuchaba, aprendía y preguntaba poco. Comprendía que en ese mundo, hablar era peligroso, y mirar con sabiduría era más valioso que cualquier joya. Herodías, con el tiempo, empezó a enseñarle lo que ninguna institutriz enseñaría: cómo moverse entre los hombres sin parecer servil, cómo usar una sonrisa sin ofrecerse, cómo sembrar el deseo sin cosecharlo aún. Y sobre todo, cómo observar al rey. Porque Herodes Antipas no era tonto, pero sí débil. Tenía poder, sí, pero también miedo. Y en los últimos meses, ese miedo tenía nombre: Juan el Bautista. Ese hombre es un veneno, decía Herodías, mientras peinaba a Salomé. Cree que su Dios está por encima de nuestras decisiones. Cree que puede juzgarnos con solo palabras. La joven no contestaba. Sabía que Juan, desde el desierto, hablaba con una voz que hacía temblar a su madre. No lo había visto aún, pero lo imaginaba con túnica áspera, ojos de fuego y una certeza que rompía murallas. Su madre lo odiaba. Herodes lo temía. Y Salomé comenzaba a entender que entre el odio y el miedo, ella podía danzar. Herodías nunca pidió amor. Solo obediencia. Pero Salomé era más que obediente, era astuta. Sabía que su madre la empujaría al centro del tablero. Lo que Herodías no sabía aún era que su hija también tenía piezas que mover. Y así el día en que festejarían a Herodes Antipas, el vino corría generosamente, la música embriagando los sentidos, pero cuando Salomé entró en el salón, los rostros de los comensales quedaron suspendidos en un instante sin aire.
A la orden de Herodías, el ritmo de los tambores comenzó suave, como un corazón que late en espera. Ella giraba, sus velos flotaban, sus tobillos eran como columnas de marfil, sus manos dibujaban formas que evocaban la luna y las aguas del Jordán. Su danza no era vulgar, ni impúdica, era mágica, hipnótica, cargada de un erotismo sutil que desarmaba voluntades. Herodes la miraba como quien mira una visión. Había en sus ojos una mezcla de asombro y deseo, no solo carnal, sino también de poder. Porque en ella veía no solo una doncella, sino la encarnación de una promesa, la de dominar, por fin, las voces que le desafiaban. Y entrando la hija de Herodías, y danzando, agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Marcos 6:22. Entonces el rey, embriagado de vino y de belleza, habló con voz temblorosa: «Pídeme lo que quieras, y yo te lo daré». Susurrándole al oído: «Te daré lo que me pidas, hasta la mitad de mi reino». Marcos 6:23. Un silencio espeso se apoderó del salón. Salomé, aún sin aliento por la danza, miró a su madre, que desde una sombra asintió levemente, con una mirada que perforaba la carne. Salomé no era ignorante de lo que se le pedía. Sabía de la enemistad entre Herodías y Juan, sabía de la cárcel, sabía de la incomodidad del rey. Y sabía también que aquel deseo que el rey le mostraba era su poder oculto. Ella pudo haber pedido joyas, tierras, un título. Pero eligió lo que su madre deseaba, y lo que sabía que el rey no podría negar, diciéndole a voz en cuello, dejando a la multitud en un silencio expectante: «Dame ahora mismo», dijo, en un plato, «la cabeza de Juan el Bautista». ¿O acaso, tu palabra no vale nada? El remordimiento del rey. El eco de aquellas palabras cayó como una piedra en el corazón de Herodes. El aire pareció detenerse, los músicos callaron, los comensales se miraron entre sí. Herodes palideció. No porque no tuviera el poder para hacerlo, sino porque sabía que con ello sellaba algo más que la muerte de un hombre, perdía una parte de sí mismo. El rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desairarla. Marcos 6:26. El miedo al ridículo, el orgullo, el peso de la palabra empeñada, vencieron la justicia. Un hombre fue enviado a la prisión, y en la oscuridad de la celda, Juan fue decapitado como un cordero que no se defiende. Su cabeza, aún con los ojos cerrados, fue colocada en un plato de plata y entregada a la joven. Salomé la sostuvo con manos temblorosas, no por miedo, sino por el peso de la sangre que ya no se lava. Luego la llevó a su madre, que la recibió con una sonrisa dura como piedra. Salomé, espejo y herida. Aquella noche, el palacio volvió a la calma. El vino siguió corriendo, pero Herodes no volvió a sonreír como antes. Salomé regresó a su habitación. Se miró al espejo. Ya no era una niña. Pero tampoco era una mujer libre. Había sido instrumento y ejecutora, víctima de la ambición y beneficiaria del deseo. En sus sueños, volvería a ver esa cabeza una y otra vez. No por horror, sino porque en ella había visto algo que nadie más había visto, un rostro que no la juzgaba, ni la deseaba, ni la utilizaba. Solo un rostro en paz. Juan había perdido la vida, pero su palabra no había muerto. Aún resonaba, aún hería. Entonces vinieron sus discípulos, y tomaron el cuerpo, y lo sepultaron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Mateo 14:12. Y esa noticia llegaría hasta aquel que llamaban el Cordero de Dios, quien también moriría a manos del poder, por decir la verdad. Salomé quedaría en la historia, no como la heroína ni como la villana, sino como lo que muchas veces somos, un alma entre la sombra de otros, un eco que danza entre la seducción y la tragedia. Víctima de las manipulaciones de su madre y del rencor y odio que supuraba por cada poro. La lección había sido aprendida, Salomé aprendió perfectamente el arte de la seducción y de la manipulación.
convirtiéndose así en una mujer que perdió su alma inmaculada por seguir las órdenes de su madre. De Salomé no quedó estatua, ni evangelio, ni salmo. Solo un recuerdo, una danza, una cabeza en un plato, y una mirada que, por un instante, rompió el ciclo del deseo, del juicio y del poder. Tal vez fue víctima. Tal vez fue artífice. Pero en el silencio que siguió a su danza, quedó flotando una pregunta sin respuesta. ¿Quién, en verdad, usó a quién?